hablamos de que has compuesto una canción que va a Eurovisión. Sí. Que hay gente que dice que la canción es un poco como la de España de hace... Sí. ¿Cómo te tomas esa comparativa o ese hate? Me da un poco de pena que haya tanto hate. Leí los comentarios y era horrible leer aquello. O sea, de parte de españoles, ¿eh? O sea, que tiene influencias de Slow-Mo de Chanel. Sí, o sea, no queríamos hacer slow-mo, pero sí que queríamos el vibe un poquito de slow-mo, sí. ¿Podrías llegar a no hacerlo? Es decir, ¿vivirías contenta sin hacerlo? Es una pregunta muy difícil, la verdad, porque es que el basking, o sea, siempre he tenido algo especial, ¿no? Siempre he sentido algo especial hacia el basking. Y decías que un fin de semana te sacabas, no me acuerdo cuánto, 650 pounds en 2022, creo que era algo así. Sí, en un fin de semana. Sí. Puede ser, sí. Bienvenidos a todos, estamos aquí en un nuevo episodio, hoy con una invitada especial, que es Leire Gocci. ¿Qué tal, Leire? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues primero, muchísimas gracias porque has tenido un día de curro de basking a tope, ya nos contarás. Menudo día. Y venir aquí a estas horas, ya de noche... La verdad que me está haciendo sentir bastante mejor, así que... Qué bien, te queremos agradecer el esfuerzo también, ¿eh? Ya sabes que aquí en Emprender a Tiempo cuidamos muy bien a nuestros invitados. ¿Has visto? Y todo, eso es un plus. Así que gracias y bienvenida. Bueno, la primera pregunta que vamos a lanzarte es para empezar ya al tema, y es que tú eres eres de Bermeo, de Bilbao, de Bermeo, pero bueno, de Euskadi. Sí. ¿Cómo una persona de País Vasco, de Euskadi, de Bermeo, termina en Londres dedicándose a la música, luchando por trabajar por ello y haciendo basking? Cuéntanos un poco. Muy raramente, la verdad, no sé ni yo cómo, porque no tengo a nadie en la familia que se dedique a la música, y en Bermeo realmente tampoco es que haya nada así. Sí que hay bandas y tal, pero tampoco hay muchos solistas, es que no hay solistas en sí, o sea, es un poco... Entonces no sé muy bien de dónde me viene, sé que desde pequeña siempre quería, desde que tengo razón, uso de razón, siempre he querido cantar, ser cantante, no sé, me obsesioné un poco con Operación Triunfo. Luego llega a los 16 años, que era cuando podías presentarte a Operación Triunfo, y ya no había Operación Triunfo. Bueno, sin más, eso fue una etapa, obviamente, cuando era niña, pero fue evolucionando, empecé a escribir canciones como a los 11 años, una cosa así. Bueno, escribir canciones, intentar escribir canciones. Y nada, siempre tenía claro que eso, que quería ser como una superestrella, ¿no? Como quería... Y nada, y cuando era muy jovencita sí que tenía en la cabeza muy a Taylor Swift. Y como ella pues se fue a Nashville cuando era muy joven también, quería perseguir su sueño tal y cual, y yo quería más o menos hacer lo mismo, pero claro, yo no me podía ir a Nashville porque mis padres no me dejaban irme a Nashville. Entonces cuando le dije a mi madre que esto no es un hobby, lo siento mucho, pero es que no es un hobby, me dijo, mira, te estudias una carrera y luego ya haces lo que quieras. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la carrera más fácil? Yo era sacaba muy buenas notas, entonces fue un poquito de decepción cuando, bueno, con perdón a todos los profesores, pero que fuese a estudiar esto como es magisterio. Pero dije, lo que más tiempo me puede dar para dedicarme a la música es magisterio, entonces sí que disfruté de la carrera y tal, pero me pude pasar más tiempo escribiendo y tal. Y después de magisterio dije, me voy a estudiar songwriting, y me fui a Londres a estudiar songwriting. Y nada, y vine aquí, estuve bastante perdida durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo 6 años aquí, en septiembre hago 7. Sí, es bastante largo. ¿Y al principio te costó? Me costó, pensaba que sabía inglés, pero no sabía inglés. Claro, y mi tema era que yo escribía en inglés desde pues, que tenía 14 años, una cosa así. Bueno, lo que yo pensaba que estaba bien, ¿no? Pero luego cuando vine aquí me di cuenta de que para estar al nivel de la gente nativamente inglesa me quedaba muchísimo, y no sabía si algún día podría llegar a ese nivel, ¿sabes? Donde, mira, nadie pueda notar que no soy nativa, ¿no? Uh-huh. Creo que he llegado a ese punto, finalmente, pero todavía sí que, obviamente, para escribir y demás, pues no es lo mismo el ser nativo que el ser de otro sitio, pero tiene muchas ventajas también.
¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la gente nativa siempre va a escribir un poquito lo mismo, ¿no? Pueden hacer poemas y hacer cosas así un poco más interesantes, pero si sabes otro idioma, lo que puedes hacer es, por ejemplo, dichos de otro idioma, puedes usarlo, traducirlo directamente y se convierte en algo especial que nunca se ha oído antes. Y eso está muy guay. Qué guay es utilizar las influencias de tu propio país o cultura o idioma Sí. en lo nuevo y crear algo. Oye, una cosa al respecto, antes de continuar. Lo que has dicho de la pronunciación, no sé si te acuerdas. El otro día estuve aquí, un tío mío que vive aquí, ¿no? Sí. Gabriel, y le enseñamos tu canción de Miley Cyrus, ¿puede ser? Wrecking Ball. Sí, puede ser. Sí. Y dijo, él lleva 30 años aquí, ¿eh? Y dijo, ¿es española? En plan de, Sí, qué buena pronunciación. Dijo Sí. justo lo que acabas de decir. Sí, no, y- Le sorprendió, o sea, dijo, ostras, qué guay, ¿no? Qué guay. Claro, eso es después de curro. Después de curro, de Sí, pronunciar, de... Sí. ¿Has trabajado fonética o...? No exactamente, pero bueno, al final se te pega un poquito cuando llevas mucho tiempo con gente inglesa y tal, pero sí que he pasado mucho tiempo trabajando con mi novio, que es también compositor y productor, y cada vez que grabamos voces, por ejemplo, él siempre me corrige en las cosas que las digo mal. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, nosotros decimos, imagínate, the dog, ¿no? Pues no decimos la D, decimos de dog, de. Y no es una D, es de. Eso es. Entonces, eso es, por ejemplo, básico. Lo hacemos los españoles, lo hacemos los italianos. O sea, en plan, ese tipo de cosas que ni te das, o sea, ni te das cuenta de que lo haces, pero para ellos es súper obvio. Claro, Sí. total. Yo es que ya tengo un nivel de friquismo porque ella está diciendo el fonema y yo estoy viendo el fonema, ¿sabes? La de... Claro, yo he estudiado, o sea, mi pronunciación Directores ha de sido coro hemos estudiado fonética. fonética a tope, cada fonema que tú puedas emitir, yo lo veo. O sea, Me encantaría poder, porque a veces, por ejemplo, mi novio me dice, mira, pero es que esto es A y esto es A, y digo, no entiendo la diferencia. O sea, imposible entender la diferencia, pero sí. Oye, y entonces el tema basking se dice, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste? O sea, cuando llevas 6 años, 7 años, en principio estabas estudiando, etcétera, Sí. etcétera, ¿y cómo fueron los siguientes años? yo empezaría hablando de qué es el basking, porque seguramente yo, por ejemplo, si no me lo hubieras contado tú, a lo mejor, Sí, no sé. haz un poco de todo. ¿Qué es? Bueno, el basking en sí es street performing, o sea, que es tocar en la calle, ¿no? La gente lo conoce básicamente porque alguien se ponga a cantar en mitad de la calle en alguna esquina con algo para que le echen dinero y tal. Pero en Londres especialmente como que ha evolucionado mucho el basking, ¿no? Es uno de los sitios donde más tiempo llevan haciendo basking. O sea, por ejemplo, Covent Garden es uno de los primeros sitios donde se empezó a hacer basking. Entonces, más que basking, son más como street shows, porque son shows. Más que nada porque cada uno tenemos como un tiempo limitado. Bueno, vamos a los sitios más turísticos de Londres y mucha gente quiere tocar en esos puntos turísticos. Entonces hacemos cola uno detrás de otro. Cada uno tocamos durante 45 minutos, una hora. Y en esa hora tienes que hacer más, pues un show. Pues un comienzo, todo, ¿no? Como que tiene que haber una estructura hasta que termine con un gran finale donde terminas tu canción, todo el mundo sabe que has terminado y después del show pues vienen donde ti, te hablan y te compran los CDs o lo que sea. Es un concierto en la calle, ¿no? Es un concierto en la calle. Un concierto en la calle, básicamente es eso, sí. La gente cuando les dices que cantas en la calle pues se imaginan otra cosa, ¿no? Pero luego vienen aquí y se quedan un poquito como, wow, esto es una pasada. Ahora, los equipos que utilizamos también tampoco son los mismos que cualquier basker utilizaría. O sea, vamos por unos equipos que son bastante más potentes que puedes escucharlos desde el otro lado de la calle. O sea, sí. Wow. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo basking? Haciendo basking llevo como unos 5 años. Sí, pero bueno, pandemia entre medio. O sea, sí. ¿Aprendiste de alguien o has sido tú perfilando tu propio espectáculo? ¿Lo cambias? ¿Cómo es? Sí que vi a unos cuantos baskers que me gustaron un montón, pero empecé, un día dije, voy a probar. Entonces, con mi amigo guitarrista y otro amigo que tocaba el cajón, fuimos al Leicester Square y probamos una vez, ¿no? Los tres juntos. Y vimos que como en una hora hicimos como 65 pounds y dijimos,
qué guay, bueno, pues nos vamos a comer una pizza, muy bien. Ellos no siguieron, pero yo dije, mira, yo me voy a comprar un equipo mejor y voy a probar. Y al principio me compré un equipo mejor, que no era muy bueno, pero empecé cantando en alguna esquina, porque claro, ahí no te dejan tocar en los sitios muy potentes a no ser que seas bastante bueno. Bueno, te pueden dejar ahora, cuando yo empecé eran bastante malos la gente allí, entonces no te dejaban así por así tocar en los prime spots. Entonces tenías que como curtirte un poquito en las esquinas y luego ya ir a los sitios top. Pero sí, cada vez cuando más lo haces, más conoces al público, más sabes cómo crear los coros, ¿no? Y cómo tratar al público. Y bueno, y hablamos entre canción y canción, hacemos bromas, es un espectáculo un poquito. Sí, sí. ¿Y hay alguna audición que pasar para hacer basker o basking o alguna cosa? ¿O tú puedes, o sea, y yo podemos ir y hacer? Mañana nos vamos y cantamos a dos voces ahí en la plaza. ¿O no? Si hables en general, según en qué sitio, no necesitas nada, o sea, puedes hacerlo. Pero, por ejemplo, donde yo toco, que es en centro de Londres, sí que necesitas ahora una licencia. Y sí, pero no hay audición. En otros sitios como South Bank, Camden, sí que necesitas hacer una audición. Para el metro también necesitas una audición. Entonces depende de qué sitio. Yo creo que en general en todas las ciudades europeas o necesitas audición o licencia, normalmente. ¿La licencia es pagar una cuota o algo así y sacártela? ¿Cómo es la cosa? Sí, pagas una cuota y te la dan básicamente. Sí. Y si hay audición ya sería más difícil. Sí, más o menos es así. Qué curioso. ¿Y tú pagas unas tasas por estar ahí o no? ¿Es verdad eso? ¿Cómo ¿Hay tasas? impuestos o algo así? No, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo soy autónoma. No, bueno, entonces no. Vale. O sea, no, yo pago... Vale, Pensé que por cantar en la calle con la licencia tienes que pagar algunas cosas, no sé, por, Sí, o sea, por el hecho de cantar en la calle. Cuando pides la licencia sí que tienes que pagar una cuota, pero eso es todo. Cada 6 meses pagas una cuota. Cada 6 meses pagas una Bueno, cuota. cada 6 meses tienes que aplicar otra vez para la licencia, entonces... Pero bueno, la licencia es completamente nueva, o sea, Sí. lleva como 2 años, entonces todavía no saben muy bien lo que están haciendo, porque claro, nosotros nos autorregulábamos nosotros mismos, entonces ahora viene el council y quiere regularnos, entonces no saben muy bien cómo funciona. Claro. Entonces es un caos, la verdad, o sea, mejor no entramos ahí. ¿Por cuánto puede salir esa licencia? La licencia no es mucho, son 20 pounds sin CDs y si vendes CDs son 40 pounds. Vale. Anda, Cada 6 meses. si vendes tu merchant de música es más caro. Es más caro. Anda. Sí. Vale, entonces hoy, por ejemplo, has hecho basking y has tocado 2 veces, has cantado 2 veces, perdón, y nos estabas comentando antes de grabar, que has hecho cola, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona eso? Para la gente que no sepa el tema, ¿cómo funciona? ¿Cómo es tu día a día de basking? Vale, yo os doy mi ejemplo, ¿vale? Yo hago basking en Central London, en Leicester Square y en Trafalgar Square. Esos son como los main spots. Entonces, yo prefiero Trafalgar Square, es mucho más light, hay menos gente loca y es un poco más tranquilo. Trafalgar Square, como es un poco más tranquilo y todo esto, pues hay buskers que vienen desde muy a la mañana. Entonces, hoy por hoy llego al sitio a las 8:30 de la mañana. Entonces, llegamos uno así detrás de otro, así se forma la cola según llegamos. Si el que antes llega es el que está primero. Va por orden de llegada. Y los shows empiezan a las 11 y son 1 hora. Entonces, por ejemplo, yo hoy he llegado segunda y entonces he tocado a las 12, de 12 a 1. Y claro, yo he llegado a las 8:30, ¿no? Entonces, para las 9 ya había como 5 personas. Después de las 9 ya tampoco viene mucha más gente. Y nosotros mismos hemos puesto, bueno, el rule, ¿cómo es? Aragua, solo me sale eso. La regla. La regla. En todos los idiomas, menos en inglés. La regla de cortarlo a las 10. Si viene alguien después de las 10, no puede unirse a la cola, porque ya somos muchos. Ah, vale, que tenéis vuestras propias. Vale. Sí, nos autorregulamos así un poquito. Es un poco de democracia. O sea, tenemos un grupo de WhatsApp, escribimos ahí cómo nos sentimos, qué pensamos que es mejor, peor y... Pero eso se puede hacer porque no sois
Muchísimos. Somos bastantes, sí. Pero la cosa es que se divide entre el Leicester Square y Trafalgar Square. Y en Trafalgar Square, en el grupo somos menos, no somos tantos los que venimos. Pero claro, en verano siempre hay nuevos buskers, hay que explicarles todo y a veces es como... Ya. Yo es que le animo a la gente a que lo haga, pero es que tú sabes, cuando llevas esperando todo el día y estás de mal humor y te viene este nuevo busker y tú tienes que explicarle todo. Ya. Entonces, has hecho la cola esta segunda y has elegido alguna hora tú o cómo va eso. No, o sea, Me tocaría a las 12, ¿no? estábamos 5, ¿no? Entonces yo iba segunda, entonces el tercero iba a la 1, a las 2, las 3. va, Sí, no, empieza a vale. las 11, el Y luego, primero a las 11. y luego el segundo a las primero, el que ha ido a las 11, tocaba a las 4 y yo tocaba a las 5. Ah, Se vuelve a repetir. Vale. No tienes que volver a hacer cola otra vez. Es la Eso vale cola para solo todo por la el día. mañana. Sí, es la misma 2 veces. Pero no tienes que esperar o... Ah, vale. ¿Entiendes? O sea, Vale para todo el cuando yo termino día. la cola, Me vuelve a tocar en... Sí, eso es. Vale. Porque no dejamos que nadie más se una, porque si no, no tendríamos 2 shows al día. Y si no tenemos 2 shows al día, no podemos vivir de ello, básicamente. Perfecto. Y entonces Ya. tú vives de... O sea, tú podrías vivir solo del básquet. Yo vivo de ello, Tú vives de ello. sí. Yo ya tengo vídeos diciendo de cuánto hago y todo eso. Sí, Si me quieres preguntar, no hay problema. No te preocupes. En el año 2022 saliste en Deia y decías que un fin de semana te sacabas, no me acuerdo cuánto, 650 pounds en 2022, creo que era algo así. Sí, en un fin de semana, Sí. puede ser, sí. Y entonces creo que hace poco, sí, yo me he visto casi todos los vídeos, Sí. que decías que era 2.600, ¿puede ser? ¿Libras? Para vivir en... No, sí, que sacabas sí, más o al menos, mes. Al mes. 2.600, 2.800, pero varía un poco, pero es más o menos ahí. Va por ahí. Sí. Si es que necesitas más, pues sales un día más. O sea, tú eliges cuántos días salir, ¿no? Tú te organizas. Yo siempre salgo 3 días a la semana, pero a veces, por ejemplo, puede ser que haga 650 en 2 días. Entonces digo, pues me voy. Ya Pues está, un ya día libre. Ya. Voy a hacer shorts. Y también puede ser que hagas menos, a lo mejor. ¿Menos de 2? O sea, No, menos de 2 días no suele refiero, Ah, puede ser menos, que... Sí, menos si que... tengas que compensar otro día. Eso es, por también te pasa. ejemplo, llueve o solo tengo un show un día o sí, puede pasar. Claro, Entonces porque tengo que salir otro o sea, día. llueve, Sí. ¿Qué pasa? Eso es, tú llevas con... Llueve, nada, o esperas a que pare y lo haces in between o eliges otro día para hacer busking. Ostras. O sea, miras el tiempo. Sí, miras el tiempo todo el rato. Hoy era buen día. Y porque tú vas con el speaker, El speaker, ¿El sí. altavoz? pero también vas con instrumento, Sí, con piano o con guitarra, con guitarra. sí. Ujú. Pero ahora tenemos otro truco para eso, porque claro, obviamente yo tengo un trolley gigante donde pongo mi speaker, mi guitarra, todos los cacharros, ¿no? Entonces tenía que ir con eso, para adelante y para atrás, en el tren y tal. Ahora tenemos un sitio donde guardar eso, Anda, un storage. ¿os lo ha puesto el ayuntamiento? No, lo pagamos. Vale, no, yo qué sé, que lo mismo. El ayuntamiento creo que aquí, por lo que nos has contado. Sí, que sé. Y bueno, está en Chinatown, entonces pues básicamente vamos sin nada, normal, como vengo ahora, ¿ves? Entonces vamos ahí, cogemos las cosas y las llevamos y luego ya de vuelta. Y así vengo sin nada. Ok. Mucho mejor. Sí, Vale, te da la vida entonces, eso. Yo he visto, por ejemplo, que en los vídeos que subes a YouTube, tienes, primero, te grabas, ¿no? O sea, todo el conglomerado, porque claro, esto ha cambiado mucho con las redes sociales, ¿no? Sí. Me imagino. O sea, me imagino que vendes tus CDs, Ujú. me imagino que animas a la gente a que te siga, de alguna manera, Instagram, YouTube o lo que sea, que donen, Sí, que ahora hay tarjeta también, eso sé. sí, todo. Y además te grabas y cuéntanos un poco todo eso. Que Cuando estoy haciendo... todo lo que haces, sí, al mismo tiempo. Sí, lo que sacas de ahí, por así decirlo. Sí, porque es no solo sacar lo que te donan, sino Sí. que usar ese vídeo para YouTube. Tal, Claro. que, Sí, O sea, eso es. O sea, lo que hago es, solo tengo 45 minutos, ¿no? Elijo las canciones, vale, el corro que tengo, sé que esa gente me está viendo, ¿no? Te puede estar viendo cualquiera, o sea, cualquier famoso, cualquier cosa, ¿no? Les digo que me sigan en redes sociales, tengo ahí las redes sociales, tengo lo mismo para todas las redes sociales, entonces pues bueno, les digo eso. Luego también tengo, para que escuchen mi música, tengo un QR code
También pueden pagar por PayPal si quieren, o sea, está en el QR code también. Está el datáfono. ¿Tienes datáfono? Sí, funciona muy bien el Sí, datáfono. sí, claro, es que hoy en día la gente prácticamente no lleva efectivo, entonces... Sí. Está el datáfono, está puesto a 3 pounds normalmente. Están los TEDs por 10 pounds. Y luego también estoy grabando, suelo hacer días de contenido donde grabo con la cámara y tal lo que son las canciones para subirlas a YouTube, pero también si no estoy haciendo el día de contenido para subirlo a YouTube, estoy live streaming en TikTok. Ah, vaya, o sea, Ostras, sí. O sea, que tienes el móvil puesto ahí. Sí, en live. sí, Qué guay. sí. Twitch, ¿no? También puedes ver. Sí, pero... No, pero los comentarios y tal. Sí. ¿Qué tal funciona? Pues depende del día y así, pero por ejemplo hoy sí que había bastante gente viendo, como cuando terminaba había como 200 personas viendo, y en total eran, no sé, con 4.800, una cosa así que sí que ve gente. Sí. TikTok y tal también te pueden donar, ¿no? Sí, también. Bueno, te mandan GIFs y eso, ¿no? Sí. Pero tampoco, como no puedo interactuar con ellos porque tengo gente enfrente, Claro. obvio. Claro, no te dan tanto. Es más cuando estás hablando con ellos que te dan más GIFs y eso. Claro, es al final crear como todo el ecosistema para utilizar todo para, ¿no? Sí. Eso es Es muy de... Como A ver. hacemos con el podcast. O sea, Sí. quiero decir, el episodio entero y luego Sí, fragmentar y... me flipa. Yo siempre lo digo, o sea, ganas dinero, ganas más que en cualquier otro trabajo, ¿no? Te estás entrenando las cuerdas vocales, a no ser que te las estás rompiendo un poco, pero no, o sea, si lo usas bien, pues te estás entrenando, ¿no? Entrenas tu performance skills, o sea, estás hablando con gente tal, te das a conocer, porque te ve un montón de gente, o sea, es una pasada. Y eso, y luego, ¿qué más? Pues yo creo que ya. ¿Te ha venido algún famoso tipo a saludar o algo así? ¿Sabes a quién vi el otro día? Ay, que se me ha olvidado. Sí, a Tom Hardy. ¿Sabéis Tom Hardy? Sí. Es un actor súper famoso. Sí, o sea, estuvo viéndome, pero claro, quería hablar conmigo al final, pero yo estaba hablando con otra persona y claro, él no se podía quedar mucho tiempo ahí porque... La gente lo conoce, claro. Sí. Tú, Y yo, no puede ser. Yo no puede Te lo ser, contaron, por ¿no? favor. ¿te lo contaron? ¿Qué? ¿Te No, contó alguien que estaba ahí? ¿O no, le vi, pero yo estaba hablando con otra persona y no le podía decir a esta persona adiós porque quiero hablar con esa persona. O sea, es un poco feo, Ya. porque... Pero es que era él, o sea, estaba con 2 niños y lo miré en internet y todo, y los niños de esa edad, sí, era él. Wow, me pareció súper fuerte, pero sí que iba con gafas y eso, sí, Sí. era él. Qué guay. Y no sé quién más así famoso. Sé que me vio cantando Suso Jones. Sí. Me vio cantando, le vi en el esto. Y no sé, por ejemplo, a mi amiga San le vio a Antonio Orozco. Ujú. Sí. Sí. También vi. Sí, algunos cuantos, pero es gente pues igual que sale en series y tal. O sea, sí, que les reconoces y dices, Anda. es de esta serie, sí. Y, o sea es que yo tengo aquí como varias cosas, ¿no? O sea, lo primero es, claro, una persona que llega, por unir todo esto, llegas aquí a Londres y, o sea, me imagino que las dificultades son todas, ¿no? Para dedicarte a la música, ¿no? Para cantar. Sí. O sea, ¿tú crees que es muy complicado lo que estás intentando o has conseguido o estás intentando conseguir hacer, que es dedicarte a tu pasión, o qué obstáculos has tenido? Creo que es muy complicado, sí. O sea, me imagino que como nosotros, o sea, es como super focus, tipo full time, aunque esté agotado, pum, ¿no? O sea, hoy por hoy, obviamente cuando vine aquí no sabía qué me esperaba. No estaba trabajando. No hubieras venido. Sí. Yo creo que sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el tener el sueño de ser artista es un poco como a blessing, pero a curse. Sí. O sea, Una bendición y una maldición. Sí. sí, o sea, es que no puedes salir de ella. Tienes que hacer eso, porque si no haces eso no vas a ser feliz. Pero también el proceso de hacer eso te puede hacer muy infeliz. Entonces sí que cuando llegué aquí no sabía cómo trabajar para llegar a eso, ¿no? Y ahora estoy en el punto donde estoy haciendo todo lo que hay que hacer para llegar a eso. O sea, lo estoy haciendo, lo llevo haciendo 2 años, pero por mucho que trabaje 7 días a la semana, los pasos van
van, pero muy poco a poco, muy poco a poco. Sí. Que también es verdad que ves a tu alrededor gente que da saltos más grandes de la nada o saltos muy grandes y dices, bueno, pues mañana puede ser yo, ¿no? Como que no es algo que va, sí que va poco a poco, pero luego tienes como un spike así y luego va un poquito más. Entonces yo estoy un poquito esperando a mi spike. Que la suerte te pille trabajando. Sí, que la suerte te pille trabajando, Ese es eso está la claro. frase es esa. Yo trabajo muy duro y también estoy muy orgullosa de ello. Claro, pero por ejemplo, antes decías, yo ya había visto que lo habías dicho en algún reel o algo así, que has crecido tipo 20.000 suscriptores en YouTube en meses, ¿no? En 4 o 5 meses. Sí, Eso es algo... Claro, O sea, hacer de 1.000 a 21.000 o de 2.000 a 22.000 es la leche, ¿no? Al principio, al comienzo. sí, la verdad. O sea, pero tú, claro, igual tienes alrededor como gente de no sé cuántos mil Te y... comparas y dices, wow, pero si yo llevo esto, pero si esta Pero has hecho un por 20 en 4 meses. Eso Sí, sí que es verdad. Pero claro, Un por 10. tampoco estaba pensando yo en eso. O sea, y para mí, yo decía, ¿sabes por qué empecé yo a hacer lo de YouTube? También para generar algo de passive income, Sí, Para esos que- pasivos. para que pueda trabajar más en mi música. Entonces, mis goals no estaban centrados en YouTube, pero más pues, por ejemplo, en tener más escuchas mensuales en Spotify, ¿no? Como que eso me da como más satisfacción que YouTube. Pero claro, ahora pienso, wow, pero si tener eso en YouTube es la leche, o sea, es una pasada. Y ahora empiezo un poco a entender que sí, o sea, sí, es una pasada. Claro. Pero claro, quieres hacer tantas cosas y siendo artista tienes que hacer tantas cosas como que necesitas tener tanto para que llames la atención un poco, ¿sabes? Ya, pero al mismo tiempo el mundo de redes sociales es como que te da un foco, te puede dar un foco increíble, ¿no? Que hasta hace, yo qué sé, 7, 8, 9, 10 años atrás era impensable que un basker le vean en España, ¿sabes? O le vean. Ahora la gente hace basking solo por las redes sociales. Claro. Y ha cambiado la cosa un poquito, sí. Ya. A mí me sorprende tanto que se autoproduzca, que pueda aprovechar tantísimo Contenido. el contenido. O sea, yo creo que mucha gente que a lo mejor es músico callejero, que se llama así en España, que podría aprender muchísimas cosas de ti, por ejemplo, de un lugar donde está tan profesionalizado. Sí, Porque muchas veces yo conozco gente muy cercana y dice, venga, voy a entrar en el trayecto de aquí al Conservatorio Superior y me pongo el altavoz y me pongo a cantar, pero no es aprovecharlo de esa manera. claro. No es ponerte una cámara y decir, voy a grabarme, voy a subirlo a redes, voy a generar todo un entramado. No solo eso, el hacer un show. O el hacer un show Por ejemplo, de principio el a fin. hacer un show, ponerte a hablar con la gente, atraer a la gente, hacer ese corro, es como que no está, no, en España no está. Ujú. Sí que tengo amigos tengo un amigo español que hace acrobacias y tal, que hace unos shows enormísimos, o sea, es una pasada, es muy gracioso. Y ha empezado a hacerlos en Sevilla y así, y le va muy bien. O sea, sí que están empezando un poquito a llevarlo a otros sitios, pero de momento London es the capital. Claro. Y el problema que yo le veo a hacer unos shows tan completos es cómo consigues ese engagement en la gente que está, es decir, ese compromiso de que esa gente no vaya a seguir viendo monumentos o no se vaya a comprar algo. O sea, esa es la duda que me surge. ¿Cómo consigues hacer ese espectáculo Que se queden, y ¿no? que se queden 2 personas de principio a fin Ya. y que vean todo el proceso? Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que sea un sitio muy transitado, obviamente. Sí, si tú desde un principio, imagínate que yo estoy cantando aquí y una persona está allí a lo lejos, si yo traigo a esa persona cerca y a esa persona cerca y a esa persona cerca, ya el corro es un poquito más pequeño y se ve una forma de corro. Entonces la gente Ya llama. de que está pasando algo, entonces Claro. vienen. Otra cosa es el volumen. El volumen importa mucho. Cuanto más volumen tengas, más gente atraes, más dinero ganas. ¿Y qué más? Pues no sé, supongo que pues eso, pues lo que digas en los shows, que la gente te tiene que pagar no solo porque les guste lo que haces, sino porque les gustes tú como persona. Claro. Sí. Y eso, Yo que les pues, es muy caigas importante. bien, Que les hagas reír, que les des ternura. Sí, emoción. Y consigues que se queden de principio a fin. Tú ves gente al principio Claro. y al final Sí. sigues viendo a esa gente. Sí. Normalmente me acuerdo de la gente que, bueno, de algunos al menos me acuerdo cuando llevan ahí desde el principio, ¿sabes? Los primeros. ¿Interactúas con ellos en plan, les haces participar de alguna manera? Normalmente no. Yo no soy tan... no interactúo tanto. Sí que tengo muchos amigos que lo hacen más.
pero yo no lo hago tanto. Sí que, por ejemplo, digo antes de la última canción, sí que digo, si queréis venir y hablar conmigo, tal, estoy aquí. Y sí que mucha gente me viene al final y hablamos y tal. Está muy guay. Pero si no, durante el show, normalmente no. Y luego haces call to action tipo para donar o discos o sea, decirles a la gente que si Claro, os ha gustado, claro, ta. hay un speech total, o sea, hay que... Pitch de venta, es eso, ¿eh? Sí, o sea, es que... Eso es un pitch de venta. Y hay que recordarle a la gente también que si les gusta lo que ven, pues que pueden dejar una donación, ¿no? Y lo del car reader también, porque la gente, no sé, es que la gente no se entera. Igual también va con el car reader y no saben dónde tienen que poner. Está clarísimo dónde es, pero algunas personas, ¿sabes? Que no lo tienes tú al lado. No, está ahí al lado de donde pone ahí tap to tip, tal, o sea, pone ahí, pero la gente se confunde un poquito. Y también, pues que supongo que a la gente también le da vergüenza ir ahí y poner el dinero, ¿sabes? Porque tienes un montón de gente viéndote. Claro. Sí, a mí me daría vergüenza. Ir como un corro entero y, ay, voy a ir yo a poner mi tarjetita. Es como que... ¿Pero eso lo hacen durante el show o al final o en cualquier momento? En cualquier momento, sí. Sí. Sí, en cualquier momento. Al final del show siempre hay más. Y vas haciendo call to action a lo largo del show, supongo. ¿Lo tienes estratificado? O... Sí, tengo las canciones sobre todo. O sea, el speech, bueno, voy diciendo las mismas cosas aquí y ahí. Normalmente el speech de antes de terminar, que siempre termino con Aleluya. Sí, de Cohen. Con esa ya, sí. Ahí tengo el speech, o sea, es mi speech. Y con otros pues voy metiendo cosillas, pero sí que vas diciéndoles cosas para que te vayan dando dinero, sí. Qué guay. Y bueno, te siguen en redes sociales. Tal. A mí me gustaría, o sea, a nivel objetivos, porque has dicho antes que, por ejemplo, el tema de YouTube, que no era como, te ha salido más, bueno, que has hecho, pero que no era, o sea, te hacía más ilusión visitas de Spotify, por ejemplo. A nivel objetivos, ¿cómo te ves en el futuro? O sea, porque hemos visto que vas a hacer un concierto, además estás haciendo basking, estás creciendo en redes. Sí. Me imagino que te monetizan Spotify y YouTube, me imagino, sí, ¿no? Sí, la cosa es crecer eso. Y como... O sea, a ver, yo no tengo tampoco objetivos en cuanto a dinero, no tengo muchos. Me gustaría ganar lo suficiente de manera pasiva como para que no tenga que salir a hacer basking tanto. Sí por contenido, pero no tanto por dinero. Más que nada porque quiero... Porque, claro, está guay poner todos los vídeos de basking y tal y cual, pero claro, aquí tú quieres que la gente se concentre en tu música, en la música que tú escribes. Entonces, hay muchas distracciones. La gente, si te ve como alguien que solo canta covers, les va a costar verte como alguien que es artista, ¿sabes? Entonces, hay que tener cuidado con eso y... Por ejemplo, yo sí que pongo muchos covers en YouTube, pero en Instagram, por ejemplo, pongo más canciones mías porque me gustaría que una de mis canciones se haga viral y ahí ya empezar a crecer como artista. A ver, que es un poco diferente a España, ¿no? Aquí tener 50.000 seguidores no es nada. Aquí tener 150.000 seguidores no es nada. O sea, es como... Los niveles son un poco heavies, ¿no? Entonces, aquí lo puedes petar si una de tus canciones se hace súper viral y ahí ya vas creciendo. Pero bueno, mis objetivos son... yo quiero ser un artista que haga tours, que saque álbums, que tenga su audiencia y que llene salas. No sé cuánto de grande quiero que sean las salas, no me importa, ¿no? O sea, solo quiero crear arte, que la gente lo escuche y sobre todo, creo que esto con el tiempo sí que me he ido dando cuenta, yo soy una persona que cantando expresa mucha emoción, ¿no? Entonces me gustaría que en mi carrera tener esa audiencia que le guste la emoción y le guste que se le mueva algo cuando me escucha, ¿no? En los conciertos. Y eso, mi objetivo es eso, ser suficientemente conocida como para sacar álbums y llenar salas y seguir haciéndolo por el resto de mi vida, si se puede. Qué guay.
Qué bien. ¿Cómo se emociona? Nos acabas de hacer un short viral, que sepas, un clip viral. Sí. Hablando de que quieres que se te viralice la música, acabas de hacer un clip viral. Let's go. Te encanta lo que haces. ¿Tú podrías vivir sin hacer basking en algún momento? ¿O crees que es algo que ya se te ha quedado...? No, pero yo creo que lo que quieres decir es que te gustaría reducir el basking y dedicarse más a tu música. Pero mi pregunta es, ¿podrías llegar a no hacerlo? Es decir, ¿vivirías contenta sin hacerlo? Es una pregunta muy difícil, la verdad, porque es que el basking, siempre he tenido algo especial, ¿no? Siempre he sentido algo especial hacia el basking. Cuando veía a otras personas a mi alrededor que lo iban haciendo menos que yo y como que ya lo odiaban, ¿no? También he odiado el basking muchísimo, muchísimo. Pero creo que hay algo tan bonito de esa conexión con un montón de gente enfrente tuyo, al mismo nivel, y les ves que se emocionan y vienen donde ti y les ves que hay gente que está llorando. Hay gente que te dicen que su día ha cambiado gracias a ti. O sea, son cosas que me gustaría, aunque me hiciese súper conocida, yo creo que no dejaría, o sea, no lo haría tan a menudo, obviamente, porque tendría cosas que hacer, ¿no? Pero me encantaría siempre tener esa conexión de poder ir a las calles otra vez y poder cantarlo ahí. Qué guay. Otro clip viral, ya está. Es increíble. Es increíble. Cuando haces basking, ¿haces covers y haces tu música? Las dos cosas. Qué pena no haberte podido ir a escuchar, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Es que teníamos intención, pero no. Bueno, la verdad es que con los problemillas que he tenido hoy... Mejor no. Sí. Mira, normalmente hay un problema, que la gente no escucha las canciones que no conocen. Entonces, esto hay que jugar con esto. Entonces, lo que yo hago, normalmente te dan para 7, 8 canciones, no te da para más. Entonces, lo que haces es, haces todas las canciones conocidas, haces tu corro, tienes a 50, 100 personas viéndote y dices, ahora voy a cantar una canción mía. Eso es. Y cantas una, pero te aseguras de que esa la vean. Entonces, te aseguras de que se compren los CDs o que te miren en Spotify o lo que sea. Y luego ya sigues dándoles lo que quieren. Pero aparte, pues les das esa cosa de, mira, yo soy singer-songwriter y esto es lo que yo hago, pero en la calle canto canciones que queréis escuchar porque queréis escucharlas. Muy bien. Pero esa es brutal, una estrategia. Es muy inteligente porque ya hemos entrevistado a varias personas y es lo que hace Alfonso Elorriaga. Entrevistamos a un profesor de secundaria. Entonces, claro, dices, ¿cómo haces que los chavales en secundaria canten un Tomás Luis de Victoria, que es de Renacimiento? Dice, pues yo lo que hago es cantar lo que ellos me piden, vamos a cantar esta, no sé qué. Y luego, cuando ya les he enganchado, les meto esto. Y dicen, ¡ah, qué chulo! No sabía que esto podía existir o no sabía que esto me podía gustar. O sea, que es una... Sí, o sea, he visto la similitud y me parece muy inteligente. De hecho, nosotros también aprendemos de todo esto. Psicológico, sí. Claro, y guay, no sé. Yo tengo varias comentarios. No del show, eso no tengo ni idea, pero sí de redes y así, porque a mí me gusta mucho el tema de redes sociales y así, ¿no? Y a mí me sorprende dos cosas. O sea, una, que es, no tenéis mundo membresías, Patreon y todo esto. En ese mundo tendría que funcionar muy bien. O sea, tipo, sacar un producto de alguna manera, mira, me pagas 20 al mes y puedes, yo qué sé, tienes estos discos, o yo qué sé, estas canciones, o me puedes pedir canción, o es que no sé, una serie de ventajas. ¿Se mueve eso o no? Sí, la gente lo tiene, ¿eh? Hay mucha gente que lo tiene, sí. Hay mucha gente que le va muy bien con el Patreon. Es otra cosa más. Sí, hay que sumarle a claro, hay que sumarle a... Claro, porque eso es también una responsabilidad. La gente que te paga ahí tienes que darles lo que les has dicho que les vas a dar, ¿no? Yo tenía Patreon, pero me di cuenta de que no podía estar todos los días como encima, tal, porque también tengo Discord, por ejemplo, con gente... Discord, sí, con gente que son fans, ¿no? Sí. También tengo el broadcast channel. ¿Qué es eso? Sí, de Instagram, sí, es eso, igual la traducción no sé. Que yo me he metido. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, pues son como muchas cosas, ¿no? Como no puedes estar todos los días y también tienes que responder a todos los comentarios de cada vídeo. Y claro, y si estás poniendo vídeos todos los días en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram,
contesta tú a todos esos comentarios. O sea, es que es imposible. Es un trabajo, te lo juro. O sea, Claro. Pues, A mí no me da tiempo. no, a mí tampoco no me da tiempo a contestar a todos, ¿no? Pero soy un poco desastre con eso, pero... No, pero va a llegar un momento que no te dé tiempo. O sea, es así. O sea, igual puedes conseguir responder a los yo qué sé, a cierta red social, pero por ejemplo, no sé, yo por ejemplo, yo tengo un canal de reacciones musicales. Yo estoy llegando a 50.000 suscriptores ahora. Y tengo comentarios todos los días, hasta todas horas. O sea, no puedo responderlos. Ya, Es imposible. por mucho que tengas como un gracias, como un No. shortcut de esos, Ya. pues, y aún así es que es como... Es que tendría que estar 1 hora al día dedicándome o 2 horas, A ver, y no estoy paso. Yo normal. Yo le dedico un poco de tiempo, Ya, sí que... Porque al final sí que... Hombre, sí, claro. Me importa mucho los fans, sobre todo los que más pienso que van a venir a verme y Claro. sí que me gustaría tener un poquito más de relación y conocerlos y tal, pero todo no se puede, o sea, depende cómo... Y claro, desde ahora en adelante yo creo que si los canales siguen subiendo, pues se va a hacer un poquito más y más difícil. Pero bueno, para eso están los broadcast channels y todos estos donde puedes... decir cosas en el Discord, también puedes hablar con ellos y tal, bueno, sí. Y lo segundo que veía, así como, a ver, luego sí que hablamos más fuera de cámaras, porque a mí me flipas, ¿no? Pero es que tienes ahí un potencial, bueno, ya lo estás sacando, evidentemente, partido, pero son ideas, ¿eh? Yo, por ejemplo, a nivel de instrumentistas o cantantes que se han viralizado, igual tú ves mucho el mundo basker, pero en otros mundos, por ejemplo, no sé si conocéis a Paola Hermosín, guitarra. Bueno, No. o hay varios chicos y chicas que tocan el piano, no sé qué, y están creciendo a saco. Sí, sí. Pero porque es como meten el concepto de historia en el reel. O sea, es decir, mira, para cuando te sientas así, esta canción habla de no sé cuánto. Y le metes 40 segundos de la canción, ¿sabes? Cantando tú un pequeño cover de tu propia... Esto es como tipo de cosas. tipos de contenido, ¿no? Sí, tipos de contenido. Para esto también, tú no sabes cuántas sesiones de brainstorming he hecho yo para esto. Sí, o sea, cada semana yo hago, aparte de los vídeos de basking, para mi música, hago un día a la semana, un día de contenido, ¿no? Y para esto hay un brainstorming, normalmente lo hago con mi novio porque los dos queremos hacer las mismas cosas, nos grabamos el uno al otro, tal, nos conectamos muy bien. Entonces hacemos como 2 horas de brainstorming. Miramos vídeos de otras personas que se han hecho virales, por qué se han hecho virales, los tags, todo. O sea, es que lo pensamos todo mogollón. Probamos cosas todas las semanas, cosas diferentes. Es muy difícil. Por mucho que esa persona se haya hecho viral con para cuando estés tal. Yo he probado el para cuando estés tal. Sí. Y Sí, más. no podría funcionar. Sí. Pero no es que porque lo hagas va a Ya, funcionar. sí. Y es súper complicado lo de las redes sociales, pero bueno. Hay un componente también de suerte. Suerte, Yo- sí. Estoy empezando a grabar mis ensayos de coro. Está viralizando el pillo de él. Y el que menos pensarías que va a tirar, de repente, ¡pumba! Además, el coro, pues a lo mejor es un momento en el que está desafinando, o no sé qué, o no sé cuánto, pero de repente, ¡pam!, lo peta y dices, ¿y por qué? A la gente le gusta mucho el proceso y Sí, él lo que hace es ponerse la cámara él mismo mientras ensaya Sí, claro. y yo que sé, venga, bajos, y escuchas a los bajos cantando mal, ¿no? Y ve el Claro. proceso del ensayo. Mira, vamos a mejorar la A haciendo tal, no sé qué. Venga, otra vez, pum, pum. Vamos Y corrigiendo. eso gusta Vale. mucho a la gente. Sí, yo te ¿Eso mandé- es en directo? Sí, yo pongo, igual que tú... No es en directo. No, Ah, no es en directo, es un vídeo. es un vídeo. Es un vídeo y luego yo lo fragmento en Vale. vídeos de 60 segundos, donde veo que ha habido un aprendizaje, o donde veo que hay algo que se puede compartir y que puede ayudar a otros directores. Da mucho trabajo también, ¿eh? Sí, claro, tienes que fragmentar y después subtitular, pero es lo que decía, que de repente uno que no das 2 duros por él, Claro, siempre. ¡pumba! Ya. Dices, ¿y esto por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tú dices con shorts eso o...? Sí, con shorts. Shorts sí, y reels, sí. y todo eso. O sea, que que por mucho que intentes imitar a alguien, hay un componente... Lo único que puedes hacer es jugar la lotería, ¿sabes? sí. Porque yo lo veo como una lotería, ¿sabes? Pero si juegas todos los días... A ver, Te puede tocar, sí. tienes que tener buen número. ¿Se te ha viralizado un alguno? buen número tienes que tener. O sea, que el vídeo tiene que ser decente, ¿no? Sí. Pero luego es lotería. Ya una vez que el vídeo sea bueno, pues pasa o no pasa. Ya, claro. Oye, nos metemos un poquito en tema compositivo. Sí. Sí, porque tampoco lo hemos dicho, pero Sí. Leire es una crack componiendo.
eres una crack componiendo y tienes ahí un éxito reciente. Sí. Sí, tenemos la canción de Malta. Me encanta, no hace falta hacer preguntas. ¡Que va a Eurovisión! Hablamos de que has compuesto una canción que va a Eurovisión. Sí. Entonces, sí, la canción que va a representar Malta la hemos escrito yo, Sara, que es la artista, y Seb, que es mi novio, también escritor y productor de la canción. Y nada, estamos súper emocionados porque obviamente llevamos tiempo escribiendo para nosotros mismos y para otros artistas, ¿no? Pero nunca habíamos tenido nada parecido a esto, ¿no? Y la verdad es que no nos lo esperábamos porque sí que había escritores muy buenos ahí metidos y Sara no era una de las favoritas de un principio, pero sí, pasó y no pensábamos que iba a pasar, la verdad. Dijimos, mira, igual pasa, pero... Y sí, y pasó, y la verdad es que fue un momento increíble. Estamos en República Dominicana. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabais? Sí, estamos en República Dominicana y estamos en casa, ya tengo todo preparado para ver el directo y tal. Y cuando empezaron a dar los votos que daba el jurado, no sé si había como 6 o 7 jurados y cada uno daba 8, 10 y 12 puntos. Y empezaron todos a dar 12 puntos a Sara. Y nosotros, cada vez que le daban 12 puntos a Sara, nos veíamos como... ¡Chupito! Sí, sí. Y claro, y ya veíamos... Es que vimos, ya antes de saber bueno, lo que había votado el público y tal, ya veíamos que Sara estaba como muy arriba, como que podía ganar. Entonces ya nos pusimos como muy emocionados. Y antes de que dieran los puntos de cuántos puntos tuvo Sara del público, dieron los de Matt Black, que era el que fue segundo. Y cuando vimos que no eran tan altos los del público, dijimos, ¿qué hemos ganado? Que viene, que viene. ¿Qué? Y ya, wow, nos pusimos como locos. Lo tenemos grabado en vídeo, ¿eh? Sí, sí. Sí, wow, fue increíble. Se sintió un poco como que el trabajo dio su recompensa, ¿no? Como que tanto tiempo de trabajo que llevamos haciendo, no solo por otros, pero por nosotros, por dedicarnos a esto, como que daba un poco de recompensa, sí. ¿Y cómo ha sido el proceso de componer la canción, etcétera? ¿O entrar en el campamento también? Sí. Es que yo no tengo ni idea, por Sí. ejemplo, si va al mismo tiempo, si no, o sea, ¿entras en el campamento y empiezas a componer o llevas algo de antes o cómo va la cosa? Si nos puedes contar un poco... Nosotros no habíamos hecho muchos campamentos antes que eso, o sea, sí que entre amigos, músicos, tal y cual, pero si no, no. Y bueno, mi amigo Aitor conocía a un chico que lleva mucho temas de Eurovisión, tal y cual, le mandó mis cosas, ¿no? Entonces este chico le dijo pues, que iban a hacer un campamento en Malta y que si yo quería ir. Y yo le dije que claro que sí. Entonces yo le dije, oye, si tenéis otro sitio, mi novio es muy buen escritor y productor. Y él me dijo como que, no podemos porque las salas están llenas, tal y cual. Y luego al de 2 horas me dijo, ¿sabes qué? Que ha abierto una habitación más, otro grupo más de songwriting y que tu novio puede venir como escritor, productor. Entonces nos íbamos los dos a Malta, estábamos muy emocionados. Estuvo muy guay en Malta, todo lo que hicimos, nos hicieron tour y todo, fue muy guay. Escribimos temas muy guays también, algunos de ellos que estuvieron otro de ellos estuvo en la final también. En la semifinal estuvieron bastantes, como 5 así tuvimos en la semifinal. O sea, 5 temas. 5 temas tuvimos en la semifinal de Malta. ¿En cuánto tiempo es el campamento? El campamento fueron 3 días de escribir. 3 días. Sí. ¿Y en 3 días cuántas piezas o cuántas canciones? Escribíamos una canción por día, pero canción producida y todo, ¿eh? Ole. ¡Wow! Sí, sí, sí. O sea, ya era casi terminada la canción. O sea, ibais full time ahí a tope, Sí, ¿no? sí. Esos días. Sí, a ver, en realidad las sesiones son así, ¿eh? Normalmente tienes un productor, escritor en la sala, otro compositor y otro compositor, ¿no? O el artista o lo que sea. Y escribes la canción, pues digamos, durante las
primeras 2-3 horas y ya vas grabando. Según vas escribiendo, vas grabando y pasa todo muy rápido. Obviamente el productor tiene que ser rápido, tiene que saber, o sea, trabajar a ese nivel y nada, y normalmente es así. Aquí también en Londres, si hacemos sesiones, normalmente se escribe una canción por día y al final del día tienes una canción bastante producida. O sea, ya sabes cómo va a sonar la canción, solo hay que retocarlo un poquito ya. O sea, y para esta en particular, ¿habéis pensado, por ejemplo, pensasteis, me imagino, en el componente del país, de introducir elementos culturales de Malta? ¿O cómo fue el tema? La verdad es que para los que hicimos en el campamento sí que teníamos instrumentos de Malta y tal, y sí que teníamos que añadir un poquito de eso, pero para la de... Basta no. Para la de Loop, Sí, la no Loop. se escribió en Malta, se escribió en Londres. Ok. Fue a posteriori. Sí. Vale. O sea, para los otros temas sí metisteis. Sara sí que estuvo en el campamento, pero bueno, Sí, la canción no asignaron fue a otra tampoco gente o algo tanto. así. Sí, le tocó con otra gente, Otro sí. grupo, vale. Y yo creo que quería otra canción o algo, entonces pues ya el chico este ya nos puso en contacto con Sara, hicimos la sesión en Londres y sí que teníamos ya como... el chico nos dio como una idea del tipo de canción que teníamos que escribir, según lo que Sara quería, ¿no? Ujú. Y era pues eso, pues era un rollo pop. Ujú. Y sí que nos pasamos un poquito en el vibe de Slow-Mo para eso, sí. O sea, que tiene influencias de Slow-Mo de Chanel. Sí, o sea, no queríamos hacer Slow-Mo, pero sí que queríamos el vibe un poquito de Slow-Mo, sí. Ujú. Sí. Vale. ¿Cómo fue el Sí, dale, proceso? dale. Sí, a mí me interesa, quizás para alguien que esté viendo que componga o que estudie composición. Yo Sí. tengo gente conocida que seguramente vea el podcast que son pues, estudiantes de composición de El Superior de Murcia o algo así. Sí. ¿Proceso compositivo? ¿Tenéis algún, tu novio y tú, alguna tabla, algún requisito, alguna, no sé? Depende de la canción, ¿no? Si es si es una canción, un rollo singer-songwriter, normalmente si empezamos con el piano o con la guitarra y lo hacemos así un poquito, o sea, miramos, vamos haciendo un par de acordes, vamos haciendo un par de melodías, siempre con el voice recorder ahí grabando, ¿no? Bueno, cada uno tiene su proceso, ¿no? Depende de lo que... Primero lo que quiere el artista. Hay que hablar con el artista de lo que quiere hablar. Tener una idea un poquito clara de lo que se quiere escribir y el tipo de canción que se quiere escribir. Y luego ya en base a eso puedes empezar con guitarra o piano, o también podrías empezar que, por ejemplo, en producción pones unos beats, o sea, en plan, pues yo qué sé, pones un par de kicks, un par de snares y vas un poquito metiéndote en el rollo que va a ser la canción, depende de lo que va a ser. Por ejemplo, para Loop fue un poco más ese rollo porque sabíamos que iba a ser un rollo un poquito más upbeat, ¿no? Entonces, pues tener esa base te ayudaba a un poquito entrar en el vibe ese de lo que quieres escribir. ¿Beat es el contratiempo? Upbeat es marchoso. Vale. Marchoso, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí. Vale. Y nada, y con Sara fue así. La verdad es que la escribimos bastante los tres. O sea, Sara es una artista, o sea, te quiero decir, ella escribe y puede escribir y tiene mucho talento. Y yo creo que ella no estaba tan acostumbrada a escribir canciones, pero con nosotros se sintió muy cómoda para escribir, para ser parte completamente del proceso. Entonces entre los tres pues fuimos sacando cosas. Yo sí que tenía la idea esa de Loop. Me recordaba un poquito a la ambulancia, ¿no? La primera melodía, porque sí. Era Loop, era como... Sí, no sé por qué me recordó. Y como eran las mismas notas, al principio empecé con pero luego empecé con Loop porque era lo único. Bueno, me vino, no sé. Aunque luego cambió la melodía del loop. Pero bueno, en principio era un poco eso, porque era un loop también, ¿no? Es como, bueno, sin más. Sí, como lo haces, sí. Y nada, luego a Seb se le da muy bien
como las melodías un poquito más raperas, un poquito más habladas y así. Sí. Entonces por eso esas cosas como que eran más su fuerte. Los versos fue un poquito más mi fuerte, el bridge así. Pero así, nos compenetramos muy bien, Sevilla, entonces con Sara nos compenetramos muy bien y lo escribimos bastante rápido. El primer día ya estaba un poquito, menos el bridge, lo demás estaba un poco... Porque la estructura, puedes hasta mencionar el bridge. Sí, o sea, para serte sincera, yo casi siempre uso la misma estructura. Vale, sí está bien. O sea, al final yo, por ejemplo, yo escribo pop, música comercial y igual un poquito emotional pop o lo que sea. Entonces siempre tienen como un poquito de verse, chorus, bridge, chorus. Vale, Es así, ¿no? entiendo. Entonces yo más o menos me ciño a eso. Me parece que están bastante bien. Siempre, obviamente, lo que sí que hacemos es el segundo verso es diferente. Siempre. La música también. La melodía también. Sí. Muy bien. Porque si no, hoy en día queda un poquito aburrido hoy en día, porque la gente no se puede quedar tanto. Pero está cambiando mucho, porque la retención de la gente para escuchar las canciones es cada vez menor. Entonces es como que necesitan canciones que, por ejemplo, ahora se iba mucho a hacer verso, pre-chorus, obviously, pues me había olvidado del pre-chorus, pero sí. Verso, el pre-chorus, el chorus y luego hay un post-chorus. O sea, como hay 4 partes diferentes antes de llegar al segundo verso que es diferente al primero. Vale. Entonces, sí, todo depende del tipo de canción y de cómo te sientas en el momento. Claro. Sí. O sea, tú o sea, estructura de Eurovisión, estructura de otras canciones era similar. Sí, en general. Y el componente eurovisivo lo pusisteis más en la influencia de otras canciones. Sí, eso es. Hombre, igual para Eurovisión también sí que hay canciones que igual empiezan más con el estribillo, ¿no? Hay algunas que empiezan un poquito más potente. Pero normal, yo creo que nuestro fuerte es un poco más... Yo creo que hay escritores que se les da mejor hacer ciertas cosas y otros que se les dan mejor otras cosas. A nosotros pues nos da bien esto como el nuevo pop, ¿no? Un poco como... Y eso es lo que hacemos, lo que más hacemos, entonces lo que mejores nos estamos convirtiendo. Pero bueno, nos gusta también. Lo que nos gusta de escribir para otros es que podemos hacer cosas que no escribiríamos para nosotros. Entonces como que podemos un poquito jugar con esas cosas, está guay. Porque si no, para ti no lo haces. O sea, yo para mí, si no escribo algo que es mi marca, es un poco como... No, fuera. Ya. Sí, o sea que haces un traje a medida, al final haces un traje para esa persona. Y eres muchísimo más picky, eres como, tiene que estar bien. Más exigente también, ¿no? Exigente, sí. Picky es exigente. No sé si lo sabías, pero... Sí. Bueno, no, está bien aclararlo. Porque sí, porque la gente no lo... Sí. Es hispano, hablante. Sí, tenéis... Pues no me hubiese salido la palabra exigente, aunque lo hubiese intentado. Y entonces ahora ¿cuál es el plan? O sea, ¿vas con el equipo de Sara y tal a Malmo, a lo pre-party de ahora, que es el fin de Londres? El domingo tenemos pre-party de London, así que iremos ahí, veremos qué tal, veremos actuaciones, que está guay. Yo nunca he visto actuaciones de Eurovisión en directo, así que estoy... Wow. Tengo muchas ganas ¿Tú has sido siempre fan de Eurovisión y así? ¿O no? No. ¿No? ¿No? Bueno, a ver, no es que no fuese fan. Puedes decir que no, ¿eh? No era súper fan. Vale, simplemente sabes que estaba ahí. O sea, yo veía Eurovisión, pero no era... O sea, yo veía Eurovisión en la tele. No me sabía todo lo que pasaba en Eurovisión. Como este, ¿no? Como Aitor ahí presente. Y entonces, Aitor, cuando me mudé con Aitor, ahí es... ¡Wow! O sea, ahí ya empecé a entender todo. O sea, todo. Y me pareció un mundo... Impresionante. Bueno, aquella vez que hicimos una fiesta Eurovisión, que fuimos cada uno disfrazado de alguien diferente de Eurovisión para la final de Eurovisión. Y yo fui de Noruega, de Falling Angel, de Ángel, de Tix. Sí.
bueno, el mejor disfraz que he tenido en mi vida. Me encantó. Y luego teníamos que hacerlos en la fiesta, teníamos que, según cantaba el artista, teníamos que hacer el performance ahí, vestidos de ellos. Madre mía, el piso de Eurovisión. Sí, tal cual. La que liaste y todo. Sí, influencias de Aitor no solo a mí, pero a todo el mundo. Ha influenciado a muchísima gente. Me encanta porque yo hice musicología, entonces en la historia de la música se estudia la influencia que tuvo Mozart de escribir en Italia. Es cuando se estudia Leire, la influencia que tuvo de Aitor en Eurovisión y ahora está consagrada. Y entonces, ¿cómo va? O sea, quiero decir, tú vas a ir con el equipo, o sea, con esos que cuando son las puntuaciones, ves que tiene en... Y se abrazan y todo eso. ¿Se abrazan? ¿Te vamos a ver ¿Tú por la estarás tele? ahí o no? ¿O qué? Creo que sí. Yo tampoco sé mucho, pero creo que sí. O sea, La vemos por la tele, la vamos a ver por la tele seguro. sí. En alguno de los días, o sea, no sé si en la semifinal o en la final, pero se supone que los compositores tienen que estar ahí, así que estaremos ahí. Un día a otro en la tele vamos a estar. Va, súper experiencia, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Sí. Vale, O sea, se ha puesto tensa. No. De Es que repente. me hace muchísima ilusión ir, pero me pone muy nerviosa también. Claro. Es como una... Pero eso es un chute a tu carrera y a la de tu pareja. Es visibilidad, oportunidades, contactos. Sí. O sea, a nivel de escribir. Muchísimas ganas. Sí, a nivel de escribir. Nos encanta escribir, entonces queremos escribir. O sea, darnos las oportunidades. La cosa es que bueno, que ya como os he dicho anteriormente, ir a campamentos y tal y cual tiene mucho, o sea, supone mucho dinero. Entonces, Porque lo pones tú. sí, como nosotros no tenemos contrato editorial, no nos tenemos que pagar nosotros. Entonces es un poco complicado. Pero bueno, esperamos que con esto se nos solucionen un poquito los temas, porque queremos escribir, pero a veces no podemos, porque vivimos en Londres y Londres es caro. Ya. Sí. Ya, Lo hemos pero bueno, notado. Lo hemos notado ya. Lo hemos sí. notado. Lo hemos notado. Y antes me has contado, que no sé si me ha quedado claro del todo, para que la gente un poco sepa, porque este mundo no se conoce tanto, ¿no? ¿De qué puede vivir? O sea, ¿dónde empiezan los ingresos de una songwriter, ¿no? O sea, por ejemplo, la canción de Eurovisión. ¿Cómo van los royalties? Royalties. A ver, tampoco tengo mucha experiencia, porque Bueno, pero cuéntanos no lo estoy cobrando mucho. lo que sabes o lo que... Vale, ya os cuento Joder, lo que más. has contado antes. Hasta que, bueno, cuando ya salga la canción y pase Eurovisión y todo eso, ahí es cuando se empiezan, el PRS aquí en the UK, pero en España, por ejemplo, en Sky, recogen todos los royalties y entonces nos pagan, ¿no? Esto tarda como 6 meses, un año en recoger todo. Entonces nosotros hasta el año que viene no creo que veamos nada. No sé exactamente cuánto se gana. Os lo diré cuando reciba el dinero. Tendremos un streaming con ella. Pero, Y la vemos en una mansión, ¿te imaginas? Pues no se gana mal. Pero sí que debería ser una buena cantidad de dinero. Depende de si va a la final o no, por ejemplo. Claro. Si va a la final... Lo celebramos sería- así va a la final. Sí. ¿Oso? Yo la voy a celebrar. Ah, claro. Pero bueno, por ejemplo, si tú cobras de una canción como Loop, ¿no? Si llega a la final, eso nos va a dar una base para nosotros poder dedicarnos más a escribir, a ir a otros Total. campamentos, Claro. poder permitirnoslo. Pero sí, el dinero como songwriter te viene de los royalties editoriales. De derechos de autor. Sí. Derechos de autores, que aquí se dice royalties. Sí. Royalties. Y bueno, según vas añadiendo canciones de gente con la que has escrito, pues eso se va sumando. Aparte de la música que nosotros sacamos como artistas, que eso ya, pues también, cuanto más canciones sacas, pues se van sumando, ¿no? Como uno lo peta un poquito más, pues vas ganando con eso. Aparte de, pues eso, redes sociales, YouTube y tal, que vas generando poco a poco más, pasepinca, que se dice. Ingresos pasivos. Pasivos. Y bueno, lo que ganes lo vas a invertir otra vez. Sí, pero, o sea, por ejemplo, las visitas de Spotify, YouTube, lo que sea, Sí. de la canción, tú al final os vais a llevar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje, Esto funciona sí, así, vale. sí.
Y luego de la edición, lo que acabas de decir, que era editorial. Sí, derechos, Los derechos editoriales, ¿eso cuándo surge? ¿Cuando te compran la...? Cuando se interpreta, ¿no? ¿Cuándo se interpreta? ¿Cómo? No, dilo. O sea, hay dos tipos de ingresos, ¿no? Unos son los de composición y los son los del máster. Los de composición son los editoriales, o sea, los derechos de autor es lo mismo. Es todo Vale. lo mismo. Y los de máster, la mayoría es lo que es la grabación. No la composición, pero lo que es la grabación. Vale. Como el producto final. Y Sí. eso, la mayoría se lo llevará Sara y los productores, y yo sí que tengo también una parte ahí. Y eso se cobra lo mismo también de Sky o de PRS o lo que sea. Guau, estamos un poco perdidos. No, pues, Es un poco complicado, incluso para mí. Yo sí que intento leer y mantenerme informada, pero sí que hay ahí cosas. Hay un mundo, que, es un mundo. Sí. cuando hay más de una persona. Claro, para todo esto se firman contratos, entiendo. Sí, ¿no? sí. De porcentaje yo 10 y Claro, no sé qué, el otro tal. Claro. Y los emails que se han mandado en un principio valen mucho, como prueba de que, claro, porque luego puede cambiar, ¿sabes? Igual ahora hay 4 escritores, pues luego entran 2 más, pero estos 4 escritores tenían este porcentaje, entonces estos 2 es un poco, es una negociación. Sí. Es importante tener abogado también. Y luego, perdón, que te he cortado. No, Tener abogado. también. Sí, vale. Que luego te puede venir a lo mejor una editorial y hacer una proposición o alguna cosa como, bueno, ¿a ti te gusta Taylor Swift? Sí. ¿Sabes que está regrabando todos sus discos? Bueno, porque Taylor versión, ¿no? O sea, Sí, Taylor. tuvo ahí una movida con la editorial, no con la discográfica. con la discográfica, eso. No tenía los derechos de sus masters, de sus productos finales. De sus Eso es. masters, sí. Vale. También O sea, sí que tenía la composición, era de ella, pero el máster no era de ella. Y a ver, ¿cómo que no? ¿Sabes? Ya, y no lo pudo comprar. Es que es increíble. Sí. Curioso. Va a sacar álbum, ¿no? Este mes. Sí. 2 semanas. O sea, Swifter a tope. ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho? Sí, es que era interesante, ¿verdad? No, la pregunta era que eso, que a lo mejor te viene una discográfica sí. y a lo mejor te quiere dar gato por liebre y también tú tienes que estar ahí atenta. Eso es el tema. Discográficas están reivindicadas, ¿no? O sea, como que la gente no quiere firmar con discográficas. Ah, ¿no? Si llevan el 80%, las mayores discográficas llevan el 80%, es un poco... Es abusivo. Súper abusivo, a no ser que seas súper famoso y necesites realmente su ayuda, si no, realmente no hace falta. Pero eso es diferente, un contrato discográfico es diferente a un contrato editorial. Un contrato editorial te puede dar, por ejemplo, un contrato muy común editorial, así que es en Nashville, por ejemplo, es el 18 por 18 por 18. Tú escribes 18 canciones durante 18 meses por 18.000. Pero sí que hay, por ejemplo, contratos editoriales donde te pagan 150.000 de adelanto, ¿no? Y después te ponen en sesiones con diferentes artistas para escribir para ellos, para que usen tu música, para que lo pongan en series, en cosas así. Entonces, de todo eso, ellos se llevan en porcentaje. Y tú vas recuperando lo que ellos te han dado. Les vas devolviendo poco a poco lo que ellos te han dado. Y eso es un poquito lo que es el contrato editorial. No se llevan tanto como las discográficas. Vale. Entendido. Y luego están las indies y las major. Son Warner, Universal y estos pues, que esos son los majors. Y luego están los indie que a veces pues, normalmente son mejores. Igual no tienen tanto adelanto. Claro, mejor a la larga, ¿no? Si tienen buenos contactos y tal. Claro. Pregunta a la Leire compositora. ¿Tú tienes algún referente en composición que digas, me gusta muchísimo el camino que ha hecho esta persona? Me lo invento, Hans Zimmer, por ejemplo. Sí. Me gusta mucho cómo lo ha hecho, cómo son sus composiciones. Lo tengo como referente. ¿Tienes algo así? Tengo a mucha gente como referente y creo que poco a poco como van creciendo más, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho Phineas. Sí que es verdad que Phineas viene de una familia donde, bueno, el hermano de Billie Eilish, para los que no sepan, el que está detrás de Billie Eilish, básicamente. Sí.
sí que viene de una familia de compositores y tal, pero sí me parece que él, de la forma en la que escribe, en la que hace letras, en las que hace melodías, me parece que ha incluido algo en el mundo de la música que estaba un poquito como cayendo en picado, que la gente no escuchaba y que ha resurgido un poco como... Tiene como un sonido que no existía antes o que, no sé, me parece a mí, a lo mejor no es mi idea, pero sí que me parece que lo que escribe como que es muy puro, es muy diferente y es un referente. Paramos un segundo. ¿Qué? ¿Está apagado? Sí, se le ha ido la batería. Esto sí. Cago en la leche. ¿Y qué posibilidades reales le ves al loop para Eurovisión? Cuéntanos. Es que no lo sé. O sea, el problema es que esto es como que hay votaciones y hay ¿cómo es? Bets y cómo es. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es bets? Apuestas. Apuestas. Claro. Y luego, bueno, pues que está el tema de, por ejemplo, pues que Malta tiene cierta fama y el otro país tiene cierta fama y el otro tiene cierta fama. Entre los eurovisivos como que tienen famas diferentes, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, yo creo que pues Malta puede hacer muy bien o muy mal. Por eso, por mí, si lo estuviese viendo como espectadora, pensaría que Loop es la hostia. O sea, en plan, pensaría que, ¡guau! Es que lo puede petar, estar en la final. Claro que va a estar en la final. O sea, ¿no? Así pienso yo, ¿no? Pero claro, luego, visto lo visto y conociendo a Aitor y sabiendo como los insights, lo que la gente de verdad piensa, los eurovisivos, los eurofans, pues tengo mis dudas. No sé lo que va a pasar, pero espero, porque creo que se lo merece. Creo que Sara tiene un espectáculo impresionante. De verdad que espero que pase a la final y que quede en buen puesto porque creo que se lo va a merecer. O sea, ya lo que he visto hasta ahora es increíble y lo que sabiendo lo duro que trabaja ella, sé que lo que va a hacer en Eurovisión va a ser muy guay. ¿Qué pasa? O sea... Pues ole, ole. O sea, vamos a ver. Y claro, de esto no hemos hablado. Vamos a hablar. Que luego, después de la música, viene la puesta en escena. Que esto es como Secrets, ¿no? Me imagino. La puesta en escena. O sea, la escenificación. Sí. De cómo va a ser el día, en el día de Eurovisión. No tengo ni idea. ¿Ah, no? Ah, ¿tú no sabes de eso? No sé. Ay, pero es mentira, ¿no? Eso. ¿El qué? Ah, tú no sabes. Yo no sé lo que ella va a hacer en el día. Vale, tú no tienes... le podría preguntar y seguramente pues... O sea, pero no sabes cómo va a estar... No tienes ni idea. No sé. A ver, lo que sé es que viene mucho a Londres, que trabaja con coreógrafos que son muy buenos y tal, pero no tengo ni idea de lo que van a hacer. Podría preguntar y enterarme probablemente, pero es que yo creo que prefiero no saber, porque así la gente no me pregunta y yo no digo cosas que no tengo que decir. Pero no tengo ni idea, la verdad. O pensaba que igual que incluso tenías que dar tu ideas. Yo no tengo ni idea del tema. Pensaba que Ya es su cosa, la coreografía. La verdad, ¿yo qué ideas voy a dar de coreografía si yo no bailo? O sea, soy yo fatal. Ya, pero eres la compositora. No, pero de la idea de la canción, sí, o sea, del cómo escenificar, vamos a decir. Sí. No tanto la coreografía en sí. Pues es que pasa que yo creo que Sara lo tiene muy claro. Vale. Y luego hay gente para esto, ¿sabes? O sea, hay directores creativos y tal que se dedican a esto. O sea, yo creo que nosotros realmente no queremos ver... Además que nosotros como que hemos hecho nuestra parte de escribir la canción. Ahora lo que Sara quiere hacer con la canción es su decisión. Sí. O sea, es como si yo escribo con otras personas, con otras dos personas para mí, ¿no? Siempre se decide para quién escribes. Escribimos una canción para mí, ellos luego no me van a decir, pero ¿vas a hacer la producción así o vas a poner esto así? No. Yo hago lo que yo quiero. O sea, vosotros tenéis parte de la composición, pero la canción es mía. Sí. Perfecto. Pues estupendo. Curioso. Sí. Se me hace curioso, ¿no? ¿Claro? Sí, nos ha quedado claro. Si yo te compongo una pieza a ti para piano, por ejemplo, o para tu coro, Sí, es más normal lo que yo esté ahí. Oye, vamos a invitar al compositor a ver qué le parece la propuesta. Sí, quizás hacerle participar. Sí, no, es curioso cómo en el mundo más pop o más
de otro tipo de músicas. Pero en el teatro ocurre más o menos así, ¿no? O sea, hay un director de escena que no tiene nada que ver con el director de la obra. Bueno, claro. A ver, también se interpretan obras que los compositores no están vivos, Ópera, realmente. No, pero en teatro, bueno. Hombre, no tengo ni idea, pero yo creo que para la música pop y tal, tiene sentido. Sí. Porque yo Sí, tú escribes y ya está. yo qué sé de lo que Sara quiere ser como artista, ¿sabes? O sea, yo no tengo... Ya, que si no sería invadir su... Sí, claro. Vale. Su idea, su proyecto. Sí, vale. Entiendo. Sí, yo solo soy como una ayuda hacia su proyecto. Es chulo también, ¿no? Lo que vas a sentir cuando veas tu pieza o tu canción, tu creación, vuestra creación, allí con todo el espectáculo. Ya he visto un vídeo en la pre-party de Madrid con toda la gente escuchando la canción de Loop y para mí era como wow, o sea, impensable. Lo que es la canción, ¿eh? No ella actuando, pero la canción y ellos como la gente bailando, ¿no? Y yo, qué fuerte que una canción que haya escrito yo, la gente la esté bailando. Ese señor de ahí también está... esa personita de ahí Bastante malita. está flipando más, ¿eh? Esa personita. Sí. Yo he leído cosas que me han sorprendido, que hay gente que dice que la canción es un poco como la de España de hace... Sí. O sea, ¿cómo os lo estáis tomando? ¿Cómo te tomas esa comparativa o ese hate? A ver, me da un poco de pena que haya tanto hate, ¿no? O sea... ¿Hay mucho? Bueno, yo... He leído prensa yo. Yo cuando salió, cuando ganó Sara y lo pusieron en Eurovisión, en el perfil de Eurovisión, leí los comentarios y era horrible leer aquello. O sea, de parte de españoles, ¿eh? O sea, todos los comentarios españoles, no eran comentarios de otros sitios. Lo cual, bueno, supongo que es obvio porque Chanel era español, es española. Pero, a ver, la idea que teníamos era el vibe de Slow-Mo. Queríamos hacer algo, pero todo es una copia de todo, ¿no? Nosotros no íbamos a copiar Slow-Mo. Y de hecho, las canciones, si las pones a la una al lado de la otra, no se parecen. Sí que Sara, con el baile, sí que se le parecía un poco. Bastante, la verdad. Bastante, no vamos a mentir. Pero es que yo hablé con Sara sobre esto y ella no sabía nada. No sabía nada de... Ella, Slow-Mo. tú crees que siendo Sara, ¿no? Imagínate que estás en la final y dices, mira, tengo una canción con el vibe de Slow-Mo y voy a hacer la misma coreografía que ella. ¿Tú crees que eso es inteligente de alguna manera? No. Solo que Sara no sabía. Sara trabajó con un coreógrafo, que ese coreógrafo se basó en Beyoncé y en J-Lo y otros artistas, ciertas coreografías para crearle la coreografía a ella. Y esos pasos fueron los mismos pasos que el coreógrafo de Chanel utilizó. Pero claro, son pasos que ya se inventaron. No pasos que el coreógrafo... Los coreógrafos se inspiran en artistas, se inspiran en otras cosas, que usen los mismos pasos de baile. Es completamente normal. Obviamente, después de eso, Sara se dio cuenta y no dudo mucho que vaya a hacer lo mismo. De hecho, yo creo que en la pre-party eso ya se vio que no estaba haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, es que en realidad vamos a hacer algo rollo Slow-Mo y no pensábamos que íbamos a recibir tanto hate, la verdad. Yo creo que además a nivel musical, o sea, yo creo que la música es como más elaborada, ¿no? O sea, la loop, vamos a decir. Yo creo que es musicalmente... Sí. Yo creo que le veo más... A ver, a mí Slow-Mo me parece la pedazo de canción, ¿eh? Sí que es verdad. A nivel de producción no tengo ni idea, porque es que no sé mucho de producción. Yo sé que, por ejemplo, mi novio, que es productor, sí que dijo que Slow-Mo para él es la hostia. O sea, otra vez la hostia. Sí, le parece brutal. Pero claro, él también, como es un productor nuevo, por mucho que sea muy bueno, él ve a los demás como muy buenos. Y él no se da tanto crédito a él mismo, pero él es muy bueno también. Entonces, pues... Síndrome del impostor un poquito. Sí, total. Sí. Total.
Así que sí, yo creo que son canciones que sí que tienen el mismo vibe, son diferentes las artistas que lo hacen, tienen diferentes voces y pues sí, las dos bailan, pero ya, o sea, Sara no tiene ningún rollo latino. No, desde luego. Sí. Entonces tienen un rollo mucho más soul, mucho más otro rollo. Entonces yo creo que son artistas completamente diferentes y no tendría que haber tanto hate. Pero tampoco me sorprende, o sea, te quiero decir, la gente habla, o sea, de todo, de lo que puedan. Sí. Así que no me molesta, la verdad. Es que cuando haces ya algo diferente vas a tener hate, ¿sabes? Como... Tendrás los dos, claro. Tanto haters como gente que diga, wow. Sí, a lo mejor ella, Chanel, si escucha la canción, dice, a mí me parece que la canción está de puta madre. Puede ser. Ya. Pero no sabemos. Bueno, pues seguiremos de cerca a Malta. Sí. Es que nosotros solemos hacer tipo puntuaciones y cosas entre así. nosotros y tal. ¿Nosotros también? Tipo, ¿sabes? Y seguirla y... Esta le voy a poner un 8. Sí, solemos hacer. En fin, así que... Gracias a Aitor, que se inventa todas estas cosas. Le encanta. Nos puedes pasar tu plantilla. Las juntamos abajo a cambio de lead magnet. ¿Qué más es? Staging. Sí. Outfit. Bueno, ¿se nos ha quedado alguna cosa en el tintero? No lo sé. ¿Qué decís vosotros? No, es por la pregunta para ti. Algo que tú quieras, que digas, pues quería decir esto, quería hacer referencia A mí me algo. gustaría decir que vas a hacer un concierto. No sé si es la primera vez que haces. ¿No? Sí. Para terminar. Sí. Estaría guay decir eso para terminar, supongo. En Londres vas llenando salas cada vez más grandes, ¿no? Así es como que te vas un poquito dando a conocer. Y yo voy a llenar mi primera sala. Espero que haya un sold out ahí. No faltan muchos tickets, tengo como 33 que quedan ya, muy bien. Y estoy muy emocionada. O sea que va muy guay, ¿no? Sí. Sí, es el 31 de mayo y estoy súper emocionada. O sea, me parece que ya mi carrera empieza un poquito como a crecer y me encanta tocar en directo. Voy a tocar con una banda, o sea, por fin me voy a estar ahí donde quiero estar. Así que sí, estoy muy, muy contenta con eso. Sin tener 45 minutos ahí en plan que Sí. ¿No? Ya, y sobre todo que todo el mundo que va a venir a verme, ha pagado por verme. Claro. Me parece una locura y me parece muy guay. Qué guay. Además lo tienes más fácil porque esos no se pueden ir a ver monumentos. Son tuyos el tiempo que dure el concierto, así que lo tienes mucho. El speech es mucho más fácil, muchísimo más fácil. ¿Y entonces dónde lo haces? Comenta dónde. Se llama The Waiting Room y está en el centro de Londres y sí, es un sitio, pues es un sitio muy común para artistas emergentes. Vale. Y tampoco es tan grande, o sea, es una capacidad de 100, pero me daba miedo ir a por más porque no sabía si quería llenarlo entero. Entonces, pero sí, faltan 2 meses y ya casi no hay tickets, así que estoy muy contenta. ¿Tu espectáculo de qué va a ser? ¿Tus canciones con covers? ¿Algo parecido a lo que haces en la calle? Cuenta un poco si puedes. Nada parecido a lo que hago en la calle y a lo que hago en la calle lo hago en la calle. Déjalo ahí. Básicamente. Bueno, deja que explique. Acabo de sacar un EP. Bueno, voy sacando música más o menos como cada mes. Voy sacando canciones. Entonces acabo de sacar un EP y voy a presentar ese EP con otras canciones que todavía no han salido, pero saldrán pronto. Y lo que haré es presentar lo que es Leire, ¿no? Lo que es mi brand, lo que es mi marca y lo que yo soy como artista. Y eso es lo que se va a escuchar ahí. Covers habrá alguno. Vale. Habrá alguno que no haya hecho antes, sí, para sorprender. Pero sí, sobre todo es lo que quiero hacer en el show es, bueno, en ese concierto, hacer un show y creo que llenar a la gente de emoción. Sí. Qué guay. Sí, porque es verdad que no hemos hablado de tu voz, pero la voz muy como potente, ¿no? Transmite. Sí, eso es lo que... Emoción. Sí. Emoción. Es lo que... Es lo que más me gusta escuchar en cuanto a música y es lo que más intento escribir. Me gusta mucho vivir lo que canto y creo que se nota.
los demás lo pueden notar. Mientras siga existiendo esto, las IAs lo tienen difícil. Muchas gracias, eso es lo que quería escuchar. ¡Sí! ¿Es verdad? Sí, sí. Siempre lo he pensado. Vaya zoom. Sí. Vaya giro. O sea, no tienen nada que hacer contra la música en directo. No tienen nada. Es que, ¿sabes? Cuéntale. Sí, sabes que han hecho una carta como un escrito y han firmado 200 autores, 200 compositores pues, o bandas muy famosas. Digo de memoria, Bon Jovi, Imagine Dragons, Rafael, o sea, 200 en contra de la creación artística, creación musical por IAs. Debería estar prohibido. O sea, sí, realmente sí, debería estar prohibido. Mira, he visto un par de vídeos de cómo crear una canción con inteligencia artificial en 2 minutos y me he quedado loca. O sea, me he quedado... Sobre todo para temas, por ejemplo, pues anuncios y televisión y tal. Es como que quieren canciones muy, muy fáciles y eso sería muy fácil hacerlo con inteligencia artificial, pero nos quita trabajo a nosotros, obviamente. Pues. Pero lo que nunca nos van a quitar... Bueno, 2 cosas. 1, nunca va a ser lo mismo que una persona escriba la canción él mismo o ella misma y 2, que la emoción del directo no lo van a conseguir nunca. Ahí está. Hablamos de Bad Bunny. Ahí está. Bad Bunny, ¿sabes? Te enteraste de lo de Bad Bunny, ¿no? Claro, Que sí. le compusieron una pieza, o sea, con su voz, como si fuera él con IA. Es decir, hicieron una composición y se la atribuyeron a él. Y entonces todos sus seguidores, o un montonazo, Sí, lo vi. fueron detrás en plan, ¡guau! ¡Nos encanta! Y Bad Bunny se rebotó un montón. Dijo, no, sois mis amigos, los que habéis apoyado esta canción, no merecéis seguirme. O sea, se dio muy parda. Sí, me acuerdo de esto. Y que da miedo, ¿eh? Es que da muchísimo miedo, pero en general con todo, ¿eh? No solo con la música, o sea, con no sé, con películas, no sé si habéis visto el episodio de Black Mirror donde hay una serie de Netflix de cada una de las personas que da mucho miedo, que es que puede, no sé, es como que va a llegar un punto en el que va a ser incontrolable, a no ser que... Y bueno, todas las leyes que tienen que sacar de ahí, porque es que... Y encima van atrasadísimas. ¿Hay un caos? Sí. ¿Hay un caos? Bueno, es que ni me quiero imaginar. En fin. Sí, hay que esperar a las leyes. No, no puede. Había un autor, Yuval Noah Harari, ¿te suena? El de Sapiens, un escritor. Sí. Él decía una cosa que a mí me parece muy inteligente, Sí. que es que el primer paso para legislar debería ser que si algo está creado con una IA, o si estás hablando con una IA, o si hay una IA de por medio, que se diga. Es decir, esto ha sido generado por IA. O soy una IA, estoy hablando contigo por teléfono. O sea, si hay una IA de por medio, que se identifique. Yeah. Sería como el primer paso. Es decir, esto es real, esto es IA. Pero claro, hasta que todo eso llegue, es un debate, hay bestia, y de hecho cuando hacemos las tertulias es un tema recurrente. De todas formas, es impersonal. Y yo creo que la gente siempre va a querer tener ídolos y tener alguien... humano. Sí, alguien humano, inspiración. Quieren tener a alguien que puedan seguir, que puedan... No sé, y yo creo que eso nunca va a cambiar, ¿no? O sea, es como si tú vas a Spotify y escuchas una canción hecha con inteligencia artificial, la vas a escuchar. Puede ser que la puedas escuchar así de background, pero si realmente nunca va a faltar el ir a Spotify y buscar al artista que te gusta y escuchar la música de ese artista que te gusta, que es real. No creo que nunca cambie eso. Interesante el punto de vista. Muy interesante, muy guay. O sea, que gracias por... Muy bien. Yo creo que lo dejamos aquí, sí. ¿Verdad? Ha sido muy interesante. De verdad, un montón de gracias, Cricasco. A vosotros. Y le pedimos que Sí, normalmente a los invitados al podcast les pedimos que mirando a su cámara, que es esa la tuya, que pidas que se suscriba a la gente. Porque hemos descubierto que hay un porcentaje muy alto de gente que ve los vídeos o ve nuestro podcast o lo sigue, pero no nos sigue, pero no se han suscrito o no comparten o no. Es un poco de apoyo, lo que tú decías antes, de apoyar al artista emergente, apoyar a los creadores de contenido. Ya está acostumbrado a hacerlo en los shows. Así que muéstranos cómo haces tu call to action. Súper bien. Realmente lo que vosotros queréis es que cuando abráis el YouTube os salgan más temas de estos interesantes. La única forma de la que para la que os van a salir... lo he dicho mal, ¿no? Bueno,
Pero para que os salgan este tipo de vídeos, os tenéis que suscribir. Entonces, la próxima vez que abráis YouTube, os van a salir más vídeos que vais a clicar y os van a encantar. Y por eso os tenéis que suscribiros. Y dar la campanita. ¿Ah? ¿Qué campanita? La campanita. Nada, pues muchísimas gracias. Gracias, Leire. Nos vemos en el próximo. Vale. Venga. Gracias. Muy bien, ¿eh?